abra las rejas, señor gobierno, para que salgan, señor gobierno, los que están presos, señor gobierno, por lo que piensan, señor gobierno, pues sus ideas. En el año 1970, la República Dominicana vivía bajo el gobierno represivo del presidente Balaguer, conocido como el régimen de los 12 años, el cual se caracterizó por el irrespeto a los derechos humanos y el encarcelamiento de sus opositores. Yo diría que en todo el país deben estar fluctuando entre los 300 a 350. Consultado el presidente Balaguer sobre los presos políticos en su gobierno, dio una respuesta que se hizo muy popular durante esos años. Exactamente, son muy pocos. Lo que hay más bien no son políticos presos, sino como yo muchas veces digo, malhechores presos. Presos, no presos políticos, sino políticos presos. El reclamo por la libertad de los presos políticos se generalizó por casi todo el país mediante manifestaciones populares, comunicados, ocupaciones de iglesias y diferentes acciones exigiéndole al gobierno la libertad de los presos. Ante la indiferencia del gobierno ante los reclamos populares, el Movimiento Popular Dominicano, MPD, decidió secuestrar a uno de los principales funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo y exigir a cambio la libertad de un grupo de presos políticos, entre los cuales estaban varios de sus dirigentes. El 24 de marzo de 1970, el coronel Donald Joseph Crowley, agregado militar de la Embajada norteamericana, fue secuestrado por un denominado Comando Unitario Antirreeleccionista de Civiles y Militares, exigiendo a cambio de la liberación del oficial la puesta en libertad de 20 prisioneros políticos de izquierda. De hecho, yo creo que esa acción estaba preparada desde antes del Moreno caer preso. Que el hecho del Moreno caer preso le dio más fuerzas a la acción y más decisión para hacerla. El secuestro fue una acción rápida y bien planificada. Era martes de Semana Santa y el militar estadounidense de 48 años, protegido por un oficial retirado del Ejército Nacional, fue sorprendido a las 10 de la mañana por 5 hombres armados cuando iba a jugar golf al Hotel El Embajador. Los secuestradores obligaron al militar a montarse en un vehículo, dejaron a su guardaespaldas amarrado y amordazado a poca distancia del lugar. Salieron y tomaron la ruta Sarasota, Winston Churchill y Roberto Pastoriza hasta la residencia escogida. En el trayecto se le comunicó a Crowley la causa del secuestro y este fue tratado correctamente, tal como había encomendado la dirección del partido. En 25 minutos ya estaban en la casa alquilada para ocultar al secuestrado. Allí quedaron con Crowley, Amirabel Hasbún y Héctor Ortiz. Los demás implicados regresaron a su cotidianidad, mientras Otto Morales se trasladó a una casa de Gascue a dar la noticia y a dirigir las negociaciones. Es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea pueda estar presa. Es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea pueda estar presa. Presa, 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 presa. Por la gran tensión que causó tanto dentro como fuera del país el secuestro de Crowley, se creó una comisión mediadora en busca de lograr la libertad del funcionario salvo y sano. Esa comisión estuvo integrada por Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, obispo de Santo Domingo, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Dr. Rafael Caseacta, y el presidente de la Asociación Dominicana de Abogados, Dr. Bienvenido Mejía y Mejía. A través de la comisión, los dirigentes del MPD solicitaron recibir los presos políticos canjeados por el funcionario de la Embajada de Estados Unidos en el Parque Duarte de la zona colonial a 1:00 de la mañana escogida, porque ellos no querían tener revolucionarios presos en el país ni exilados en el extranjero. Yo creo que fue algo simbólico, pero viendo ya la imposibilidad, los compañeros fueron cediendo hasta que se llegó a la negociación de que se fueran los compañeros. El MPD, que lo que le interesaba era continuar la lucha, entendía que sacar a un grupo como eso, considerablemente de circulación, era una merma a la acción que tenían en plan ejecutar. Por esa razón, se pedía la puesta en libertad en el lugar indicado para que
tuviera la lucha una continuidad sin ningún tipo de interrupción. Pasaba el tiempo y seguía la presión y la preocupación por el secuestro del militar, por lo que el gobierno del doctor Joaquín Balaguer aceptó la salida al exilio de los prisioneros políticos. Entre los que viajarían estaba Maximiliano Gómez, el Moreno, quien era el máximo dirigente del MPD y estaba recluido en la cárcel de La Victoria desde el 14 de enero de 1970. Su esposa, Carmen Mazara, y sus familiares temían que fuera asesinado en la prisión. No solamente al Moreno, a todos los compañeros. Ya era un plan preconcebido de que esos compañeros lo iban a eliminar. Incluso lo habían regado, lo habían trasladado por toda la geografía nacional. Había compañeros que lo habían llevado a Pedernales, había compañeros que lo habían llevado a Barahona. O sea, lo estaban repartiendo con la finalidad, y ese es mi parecer, de luego desaparecerlos o matarlos y que no se tomara muy en cuenta por la lejanía. El presidente dominicano de ese entonces, Joaquín Balaguer, tenía una gran presión porque en el país había sectores interesados en que fueran asesinados los dirigentes políticos que estaban prisioneros, y desde Estados Unidos se abogaba por una salida que garantizara la integridad del coronel Crowley. Balaguer estaba convencido de que tenía que buscarle una salida porque fundamentalmente Balaguer buscaba una protección por mandato del presidente de los Estados Unidos, que en ese entonces era Richard Nixon, quien le manda un telegrama a Balaguer diciéndole, entre otras cosas, todo está bien, nosotros nos solidarizamos con la situación en que usted está pasando, pero esperamos que en pocas horas el coronel Crowley esté junto a su familia a sano y salvo. Y ahí le da una orden que Balaguer cumple al pie de la letra, empecinado en manejar la situación. De inmediato, Balaguer logró que el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, aceptara recibir en esa nación a los prisioneros, y tras lograr un acuerdo, el coronel norteamericano fue liberado el día 26 de marzo de 1970 e inmediatamente se conoció su liberación. Los izquierdistas canjeados salieron hacia México. Además del Moreno, viajaron otros 18 prisioneros, incluyendo a Marcos Santana. Los 19 prisioneros fueron sacados de las diferentes cárceles en donde se encontraban y trasladados hacia el Palacio de la Policía Nacional, y de ahí llevados a la Embajada de México, de donde fueron trasladados al aeropuerto Las Américas. Y todo el trayecto desde aquí de la capital hasta el aeropuerto fueron manifestaciones de solidaridad, fueron manifestaciones de la gente pidiendo la libertad, porque ya este pueblo no aguantaba más. Y una solidaridad hermosa con los compañeros que partían, y para nosotros los familiares de los compañeros que partían, la solidaridad fue inmensa, inmensa. Nunca me olvido. Abra las rejas, Señor gobierno, para que salgan, señor gobierno, los que están presos, señor gobierno, por lo que piensan, señor gobierno, pues sus ideas. Dentro del avión iba Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, una de las más altas autoridades de la Iglesia Católica, porque esa fue una de las condiciones del comando que realizó el secuestro, que con los compañeros viajara Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito. Llegaron a México en horas de la noche y en el aeropuerto fueron recibidos por algunos dominicanos que estudiaban allí, también por un grupo de exiliados, miembros de los movimientos revolucionarios latinoamericanos y las autoridades mexicanas, representadas por el Ministerio de Extranjería, quienes aplicaron un protocolo para su ingreso a México. Todo este protocolo nos recibieron con mucha atención y con mucha decencia, nos dieron buen tratamiento y luego de ahí fuimos alojados en un hotel que estaba previsto para esa situación. A los 18 días yo me fui a México y me reuní con los compañeros allá y tuve un tiempo, no solamente en México, sino en La Habana también. Luego salí para Europa
y vine para acá. Y a mi llegada aquí fui hecha presa. Con la salida de los presos del país, de inmediato se inició una persecución en contra de los dirigentes del MPD que realizaron el secuestro. El 2 de abril, el coronel Donald Joseph Crowley viajó hacia Washington, regresando semanas después, según algunos, para identificar a los acusados de su secuestro. Tenemos entendido de que él ayuda a hacer recorridos para tratar de identificar el lugar donde pudo haber sido oculto, y luego comprobamos que realmente se descubrió el lugar donde había sido, donde había permanecido en calidad de retenido. Según la Policía Nacional, los líderes del secuestro eran Héctor Antonio Ortiz Jaques, Amin Abel, Rafael Luna Cabrera y Otto Morales. Yo asumo que Otto era el responsable del partido y por eso él no podía alegarse que no supiera ni dirigiera eso. Y Amin, yo he reiterado, fue el que condujo la operación. Pero nunca supieron los otros equipos que lo acompañaron. Incluso uno de ellos estuvo preso en Estados Unidos 18 años por otra situación. Murió en la cárcel y lo trajimos aquí. Y otros han muerto y nunca supieron que ellos habían participado en eso. Se llamaba Aquiles Maleno. Aquiles Maleno nunca fue identificado. Luego se marchó hacia los Estados Unidos y murió de un cáncer en los Estados Unidos. Incluso tuvo prisionero en los Estados Unidos, no conozco los detalles, pero nunca se le identificó, nunca estuvo vinculado en el aspecto público ni de las autoridades. Fafa Taveras fue detenido en Santiago mientras viajaba en un carro público. Este apresamiento se produce un día después de que fuera detenido Héctor Ortiz, quien fue el primero en ser apresado por el secuestro del coronel Crowley. Y la madre de Héctor Ortiz se había encontrado con Héctor en la policía cuando fue a llevarle comida después de detenerlo, que lo llevaban arrastrado inconsciente de los golpes que le habían dado. Y esa mujer fue y se suicidó en su casa. Y estando en el velorio ella de su casa, le llegó la noticia a Magali, que estaba allá llorando con todos los amigos, que era mi compañera, de que yo había caído preso en Santiago. Otto Morales, quien era para la policía el principal acusado del secuestro del coronel, fue ejecutado el 16 de julio de 1970, tras ser apresado en la residencia del decano de la Facultad de Ingeniería de la UAS, profesor arquitecto René Sánchez Córdoba, en la zona universitaria. Lo ubican en esa casa, le caen a tiro en la casa y la mujer de René bajó con él, abrazado para evitar que lo mataran. La separaron empujándola a ella de Otto, metieron a Otto en el jeep y en el jeep entonces lo mataron. El 24 de septiembre del año 1970, Día de las Mercedes, fue asesinado por la policía uno de los principales dirigentes del MPD, el ingeniero Amin Abel Hasbún, a quien la policía acusaba de ser uno de los responsables del secuestro. Lo de Amin, que fue quien dirigió la operación, dejó un rastro que es el que usa la policía, no solo para buscarlo, sino para decidir matarlo bajo el estímulo de Estados Unidos. Y es que en el local donde estuvo secuestrado el coronel, encontraron el día que buscando al hijo de un ingeniero que había desaparecido, que lo habían secuestrado, inundaron todo ese barrio hacia abajo por el oeste y encontraron en la casa, entre los papeles, una nota escrita a mano y la letra era de Amin. El 23 de mayo de 1971 murió en Bruselas, Bélgica, y de manera misteriosa, Maximiliano Gómez, el Moreno, quien era el máximo líder del MPD. En esa época, su esposa Carmen Mazara estaba presa en la cárcel de La Victoria. Y un policía me tiró un recorte de periódico donde venía la información que decía, nunca me olvido, muere en Europa dirigente político dominicano. Eso me impactó de una forma extraordinaria, naturalmente. Yo estaba presa
Y imagínese usted lo que eso significa. Fue un momento como de ausencia, de qué pasará, qué se va a hacer, mis hijos, el partido. Eso me impactó mucho. Tras la muerte del Moreno, el presidente Balaguer emite un decreto en el que ordenaba la puesta en libertad de Carmen Mazara. Está llegando la hora. Está llegando la hora. El plan de los dirigentes del MPD dio sus frutos, porque lograron la libertad de 2 decenas de dirigentes políticos y una enorme promoción a la lucha por la libertad en la República Dominicana. Está llegando, obreros, la hora de ver tus manos, dueñas del hierro, de ver la industria nacer en ti. Obrero, está llegando la hora. Sí, obreros, de empezar a luchar. Sí, obreros. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.